vamos a seguir estudiando acerca del tema que nos ocupa, que es el tema de la Inmaculada Concepción de María, y estamos analizando lo que es el pecado original, ya que es la razón por la que esta doctrina se inventó, la doctrina de la Inmaculada Concepción, a causa de que no podía haber un cuerpo, o la madre de Jesús no pudo haber sido pecadora y engendrar a Jesús siendo el Hijo de Dios. Así que inventaron la doctrina de la Inmaculada Concepción. Lo que estamos estudiando es que el pecado original no es bíblico, por supuesto, no es un concepto escritural. Hemos estudiado que el tema del pecado así llamado original, o la naturaleza divina, o la depravación natural, o la inclinación al pecado, no es una doctrina escritural, y es lo que estamos estudiando. Hemos refutado ya varios pasajes, como es el Salmo 51, el Salmo 58. La otra ocasión estuvimos estudiando lo que es el texto de la carta a los Efesios, capítulo 2. Así que vamos a seguir adelante con esto. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando en la última clase? ¿Qué argumento es el que estuvimos refutando? ¿Alguien se acuerda? Si no, para regresarnos. ¿Quién se acuerda? ¿No era de no todas las palabras se deben tomar literal? Es que en parte sí, pero sí vimos eso porque estábamos viendo lo de la naturaleza. Y tú explicabas de que naturaleza no siempre va a significar lo mismo, que depende del contexto. ¿Sí? Ajá. Bueno. Nos quedamos en 2 de Pedro 1:4. Sí. Pero el texto que estábamos refutando, ¿qué texto es? No. ¿Efesios? Efesios. Efesios 2:3. Efesios 2:3, exactamente. Es el texto que estamos refutando, ¿verdad? Y sí, en la clase estuvimos hablando acerca de la palabra naturaleza, que las palabras deben tomarse según lo indique el contexto, no tienen que tomarse de una manera siempre literal, sino que tiene que considerarse de acuerdo a cómo lo entornen las otras palabras. Y bueno, estuvimos estudiando acerca de lo que es la naturaleza pecaminosa, porque de aquí es donde se desprende esa idea, y estuvimos haciendo un análisis, un exégesis. ¿Alguien puede decirme exactamente cómo refutar esa idea? La idea es la siguiente: naturaleza significa que todos nacemos con una inclinación al pecado. Es decir, por nacimiento, todo ser humano, según esa doctrina, ya somos o tenemos esa tendencia a pecar. Por eso el término, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la última parte del versículo 3. Así que la idea es que todo ser humano es pecador, falla, es porque tiene la inclinación ya, ¿sí? O sea, desde que nace, desde el vientre de su madre, ya tiene esa inclinación pecaminosa, ¿sí? De ahí la idea de depravación, de naturaleza pecaminosa, inclinación al pecado, etc. Así que, ¿cómo empezamos a refutar ese texto? ¿Cómo lo refutamos? ¿Quién se acuerda? Aquí Pablo se está refiriendo a los hermanos en Éfeso de que antes ellos vivían en pecados, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo ya habían dejado eso. Ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aportar al pasaje? Al
explicación. Pablo está refiriéndose, como dice nuestra hermana, a la condición antigua de los efesios y por tanto de todo ser humano antes de llegar a Cristo. ¿Y cómo explicamos entonces la palabra naturaleza? ¿Cómo la explicamos? ¿Se refiere a que nacemos así? Es decir, ¿los efesios nacieron pecadores? ¿No? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo refutamos el texto? ¿Qué hicimos esa vez? ¿No es una conducta activa que se hacía hacia que estaban pecando antes? Okay. Es una conducta activa. Vamos, y vamos. ¿Qué más? Veamos que se refiere a en sí llevar una práctica de pecado. Como dicen los escritos, es algo activo, algo que tienes que llevar a cabo por decisión, no porque pues, ya hayan nacido así. Muy bien, ahí vamos. Solo está faltando algo que hicimos, porque no nos quedamos ahí en el texto, ¿se acuerdan? ¿Qué hicimos en el pasaje, en esos versículos? Hacer una comparación, hermano Miki, de los niños, por ejemplo, que ellos nacen, por naturaleza no nacen matones, violadores. Así es. Sí, exactamente, ¿no? Ellos no nacen así. ¿Ah? Estamos bien, todo lo que están diciendo está bien, la conducta activa, no nacemos así. Pero ¿cómo explicamos la naturaleza? Hicimos algo que se le llama un análisis, ¿no? Hicimos una exégesis, es muy importante. Hicimos una exégesis. Ahora, ¿qué analizamos? El contexto. Es muy importante. Es que miren, si nos clavamos en una sola palabra, vamos a muchas veces cometer errores. E incluso no vamos a poder dejar satisfechos o no vamos a poder enseñar de manera adecuada o correcta o contundente a las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el análisis para demostrar que la palabra naturaleza no se refiere a nacer. Tuvimos que analizar su contexto, los versículos que anteceden al 3 y sacamos varias palabritas. ¿Cómo lo hicimos? Versículo 1, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Okay? ¿Qué explicamos ahí? Delitos y pecados. ¿Qué explicamos? Que los delitos y pecados se llevan a cabo ¿Eh? de una forma Activa, práctica. ¿Ah? Vean cómo la importancia de recordar estas cosas, porque si no, no podemos avanzar. Cuando nosotros encontramos en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, con la palabrita delitos, pecados, entendemos claramente que se refiere a algo que hacemos, algo que se practica, algo que se hace, algo que se lleva a cabo, algo que se ejecuta, ¿sí? No es algo que se imputa. Porque aquí ya entramos a las definiciones, ¿no? ¿Qué es pecado? ¿Se acuerdan? Vean cómo de una palabrita vamos desmenuzando el texto, ¿sí? Aquellos que nada más agarran y éramos por naturaleza hijos de Irán y Islam, nacemos así, espérate. Pero ¿qué dice el contexto? ¿A qué se está refiriendo Pablo, no? Y cuando analizamos la palabra naturaleza dentro de su contexto, desmenuzamos el pasaje, entonces nos damos cuenta cómo Pablo no está hablando de una tendencia natural o de un nacimiento pecaminoso, sino más bien de una vida práctica de pecado, ¿sí? Porque dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí entonces vemos qué es pecado,
Nos vamos a la Biblia. ¿Qué es pecado? La definición bíblica. ¿Y qué es pecado? ¿Se acuerdan? Infracción de la ley. Ahora vean, infracción de la ley de Dios. Texto. 1 Juan 3:4. Ahora, ¿qué es infracción de la ley de Dios? ¿Qué significa infringir? Romper, desobedecer. Ahora, eso es algo activo. ¿Notan cómo se va así como que bonito, así? Entonces, así es como tenemos nosotros que tener en nuestra mente la manera de cómo refutar, de cómo enseñar que la palabra naturaleza ahí no se refiere a eso. ¿Sí? ¿Qué más? Sigamos leyendo, versículo 2. Bueno, ahí todavía sigue, ¿no? Dice nuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Vivisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. Creo que aquí pusimos varias palabritas, yo no sé si las apuntaron, que nos hacen hincapié y que nos hacen énfasis precisamente en que naturaleza aquí no es que naces, sino que es una vida práctica. ¿Se acuerdan? Y no sé si las apuntaron o si las hayan subrayado ahí en su Biblia, pero eso es muy importante. Por ejemplo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Cuando entendemos la palabra pecado, delito, es algo que se ejecuta, es algo que se realiza, ¿ok? Entonces eso nos indica que no nacemos así, sino lo hacemos. ¿Qué otra palabra nos muestra ahí el versículo 1 que nos hace entender que el pecar es algo práctico y no es imputado? O sea, no es algo con lo que tú nazcas. ¿Qué otra palabrita? Cuando estabais muertos. No. Anduvisteis. Anduvisteis. Ese es en el 2, ¿No? ya. No, en el 2, sí, en el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis, es algo activo. Un bebé, un pequeño no anda en los pecados. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra palabrita? Siguiendo. Siguiendo. Ahí está la palabrita seguir. El verbo seguir es algo que tú haces. Por ejemplo, alguien que no tiene un raciocinio, un entendimiento, no puede seguir a nadie. Imagínense ustedes diciéndole, no sé, ahorita el bebé más pequeño es el de Carlitos, ¿no? Imagínense diciéndole al bebé de Carlitos, sígueme. No te sigue a ningún lado. Es decir, un bebé no te sigue a ningún lado. Cuando uno sigue a algo o a alguien, significa una acción consciente, algo que tú estás realizando. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué más hay ahí que nos hace mostrar una vida práctica, una vida activa de pecado? Ahí mismo en el 2. Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, ¿sí? Para que seamos desobedientes, necesariamente tenemos que quebrantar o desobedecer alguna ley. Y eso es algo activo, ¿sí? Como decíamos también, ¿qué ley puede desobedecer un pequeño, un bebé, un embrión? Un pequeñito en el vientre de su mamá, ¿qué ley está desobedeciendo? Aun cuando nace, ¿qué ley puede estar desobedeciendo? ¿Cómo podría ser hijo de desobediencia? ¿Sí? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien. Veamos otras palabritas claves ahí, que indica una vida práctica, una vida activa de pecado. Sí. Ajá. Vivimos. Vivimos, ok. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Vivimos en otro tiempo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra palabrita?
Haciendo. Haciendo. Ajá. Haciendo. Haciendo la voluntad de la carne. ¿Sí? Haciendo. ¿Qué más? Éramos. Bueno, ahí ya entra ahora sí que las palabritas que estamos aclarando. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos o hemos visto hasta ahora, hermanos, nos muestra que la naturaleza pecaminosa, como se trata de hacer mención o tratar de enseñar, no es la forma correcta. La palabra naturaleza en este pasaje tiene que entenderse a una vida práctica, a una vida activa de pecado antes de llegar el Evangelio a nosotros, antes de recibir la salvación de nuestra alma. Porque Efesios 4:17, fíjense lo que dice Efesios 4:17, vamos al texto. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan con la vanidad de su mente. Que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, que Pablo llama la atención a los efesios, a los ya cristianos, que no anduvieran ya como los otros gentiles, o sea, aquellos gentiles que no eran cristianos, porque los efesios eran gentiles. Todo aquel que no pertenece al pueblo de Dios es un gentil. Los efesios eran gentiles. Pero Pablo les dice que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andaban los otros gentiles? En la vanidad de su mente, los deseos de la carne, mintiendo, maldiciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Viviendo en su viejo hombre. ¿Ok? Así que éramos por naturaleza hijos de ira. Solo se refiere a la vida práctica, a la vida pecaminosa que toda persona lleva antes de Cristo. Y bueno, también puede ser aquella persona que deja a un lado su fe, ¿no? Pero aquí en el contexto está hablando de aquellos que vivieron o que llegó el Evangelio a ellos, a esos efesios, sin haber conocido a Cristo. Eran por naturaleza hijos de ira. Cuando viene el conocimiento de Cristo, entonces ya eran hijos de Dios, tenían esperanza, etc. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 9 al versículo 12. ¿Se hace la lectura, por favor? ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien. Este es otro pasaje que se ha tomado para argumentar y para supuestamente probar que toda persona es pecadora, que no hay nadie quien haga lo bueno, que no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en el versículo 9 nos habla acerca de que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. Ahora, según esta idea, hoy en día en esta tierra, desde que Adán pecó hasta el día de hoy, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Ahora, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? No hay justo ni aún uno. Habrán contado
Exceptuando a Jesús. Bueno, vayan a Génesis, por favor, capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Sostienen ustedes que no hay justo ni aún uno. Génesis 6, 9, ¿qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios y ninguno hay. Entonces, ay, no hay. Sí, sí, perfecto. No, dice varón justo. De Job también se dice. Dice varón justo, dice de Noé. Perfecto, dice. ¿Qué hacemos de ellos? Pero aunque habían pecado, hermano, fueron perdonados por Dios, ¿verdad? Y ya se hicieron a como Dios quiere que sean, o que ellos fueran. Como el rey David, Sí. pecó y ya después, pues también habla de él, así, ¿verdad? Sí. Entonces, arreglaron las cosas con mi Padre Dios. Ok. Porque él se embriagó, ¿no? Sí, también. Pues sí. Vean esto, He ahí el punto. Cuando agarramos un texto fuera de su contexto, cuando agarramos una palabrita fuera de su entorno, cuando lo sacamos de todo el contenido, mis hermanos, vamos a cometer errores tremendos y vamos a entrar en estos conflictos. De hecho, esta es la forma en cómo podemos empezar argumentando cuando nos citan este pasaje. Porque con toda la caballería dicen, no hay justo ni aún uno. Pues yo agarro Génesis 6:9 y le digo, a ver, dice que no era varón justo. ¿Cómo está aquí la cosa, no? Una de dos. O el escritor del Génesis andaba mal, o Pablo andaba mal. ¿Cuál de los dos estaba mal? O los dos están bien, o los dos están mal, o cómo está el asunto, ¿no? Porque, de hecho, fíjense, de acuerdo a las argumentaciones de los ateos, tenemos estos pasajes como una discrepancia y una contradicción. Así lo tienen los ateos. De hecho, si algo les alabo a los ateos es que leen la Biblia, pero algo que de plano les digo, mijito, andas perdido, es porque no analizan los contextos, no interpretan los textos como está escrito. ¿Sí? O sea, sacan la palabra fuera de contexto. Pero eso sí, necesitan varios textos. Por ejemplo, este es uno. Hay otro texto que dice, y se arrepintió Jehová. Y luego otro dice, Jehová no es varón para que se arrepienta. Dice el ateo, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Y luego otro, Dios es amor. Y otro, Dios es fuego consumidor. Por fin, o es amor o fuego consumidor, ¿no? Igual, no hay justo de uno. No era justo. Por fin, pónganse de acuerdo, dice el ateo. ¿No? Por favor, ignorantes, dice el ateo. Ya le lavaron el copo. Ahí está. Eso no justo. Vean cómo actúan estos desgraciados. Pero ¿qué hacemos ahí? Bueno, noten esto, hermanos. Y esto quiero que lo aprendan muy bien, recuérdenlo bien. Esto es una regla de hermenéutica, de interpretación, y es la siguiente. Toda palabra en sentido absoluto, toda palabra en sentido absoluto, tiene que considerarse su significado en base a su contexto y a las palabras que lo entornan. Toda palabra en sentido absoluto debe considerarse en base a su contexto y las palabras que la entornan. Esto es muy importante entenderlo y aplicarlo a la hora que leemos la Biblia, porque precisamente el errar en esto es la causa de que muchos tengan diferentes ideas y que caigan en errores tremendos como el que estamos estudiando. Justo, la palabra justo es una palabra absoluta, ¿sí?
así como la palabra todo. De hecho, ya les he puesto en alguna otra ocasión el ejemplo de Pablo, ¿se acuerdan? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿A qué se refiere Pablo? A todo. De ahí es donde encontramos a muchas personas así tratando de hacer mil cosas y aplicando el texto diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? No sé, estás levantando algo pesado, imagínate en el gym, ¿no? Quieres cargar una barra grande, pesada, y luego ahí dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahorita lo voy a levantar. ¿Se refiere a eso Pablo? No, hermano. Pero dice todo. Ahora, ¿podía Pablo todo en Cristo? Claro que no. Yo siempre le digo, no podía volar, porque una vez lo tuvieron que descolgar de la muralla de Jerusalén, una canasta. Él no podía volar. Una vez le dieron una santa apedreada porque no pudo desaparecerse. Imagínense Pablo pudiendo transportarse de un lugar a otro, ¿no? Lo hubiera podido hacer. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pudo haberse desaparecido, pudo irse solamente, ¡pum!, irse hacia arriba, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué Pablo dice todo? Pues la palabra todo tiene que tomarse en el sentido que indica el contexto y las palabras que lo entornan. Y Pablo, en el contexto de Filipenses 4:13, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos estudiado. A todo lo que le había pasado, o todo lo que había sucedido. Por estaba Porque sucediendo. en la abundancia y en la escasez él Sí. podía. Así es. En eso Pablo todo lo podía en Cristo. Versículo 11, 12, él habla de que él había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, aplicando el texto correctamente, nosotros podríamos aplicarlo cuando estamos en escasez o cuando estamos en abundancia y expresar eso. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero no lo podemos aplicar a ninguna otra cosa porque entonces estaríamos aplicando la Biblia de una manera incorrecta. Entonces, la palabra en sentido absoluto tiene que considerarse en el sentido del contexto, en el sentido que indican las palabras que la entornan, en el caso de la palabra que estamos interpretando. La palabra justo, por ejemplo. ¿Habrán personas medias justas? No. O eres justo o no lo eres. No puede haber media justicia, ¿ok? Por eso hablamos de palabras absolutas. Como la palabra nunca, por ejemplo, es absoluta. Nunca. Como cuando alguien dice, nunca me dices que me amas. No. Nunca. Todo son palabras absolutas. Digno, palabras absolutas, completas. Palabras que no podemos hablar de que un poco, medio. Ajá. La palabra justo es una palabra absoluta. No hay relatividad en justicia. O eres justo o no eres justo. Lo contrario de justo, ¿qué es? Injusto. ¿Ok? Entonces, o eres justo o eres injusto. Pero no hay mitades. Muy bien. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a analizar la palabra justo en base a los contextos y en base a la palabra que le entorna. Y lo que primero vamos a ver, miren, vamos a Romanos capítulo 3, el texto que nos ocupa. No hay justo ni aún uno. ¿A qué se estará refiriendo Pablo? ¿A todo ser humano? Hablando de todo ser humano. Porque así es como se aplica aquí, ¿eh? A todo ser humano. No hay justo ni aún uno. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? A que no hay justo ni aún uno. Otra vez, si eres justo, vas al cielo. Si eres injusto, te vas al infierno.
Entonces, por eso la idea, todo ser humano es injusto, incluyendo ¿quiénes? ¿No? ¿Incluyendo quiénes? Porque ¿de qué estamos hablando? Pecado original. Bebés. De hecho, esa es la idea, no es justo de un uno. Haciendo referencia a que todo ser humano nace así, es injusto, ¿sí? O sea, es pecaminoso, pues. Porque como el texto dice, no es justo ni a un uno, entonces la palabra justo aquí, que es una palabra absoluta, la están adjudicando a todo ser humano, sin exceptuar absolutamente a nadie. Pero eso no puede ser así. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La palabra justo es absoluta. Si decimos que justo acá se refiere a todo ser humano, incluyendo bebés, recién nacidos, etcétera, personas que todavía no saben discernir, personas que no tienen conocimiento entre lo bueno y lo malo, entonces, mis hermanos, tendríamos conflictos con lo siguiente. Fíjense bien, no tengan atención. Presten atención, por favor. Fíjense bien, Dice Jesús que de los niños es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Que si alguno no se hace como niño, no entrará en el reino de los cielos. Ahora, pregunta. Si no hay justo ni a un uno, se refiere a todo ser humano, incluyendo bebés, incluyendo niños, entonces, ¿qué es lo que tendríamos como consecuencia, como un efecto colateral de esta doctrina? Estaríamos diciendo que Jesús dijo que los injustos entrarán en el reino de los cielos. No sé si me voy explicando, hermano. ¿Sí me voy explicando? Es decir, según el argumento, no hay justo ni a un uno, se refiere a todo ser humano, incluyendo bebés y niños. Entonces, si no eres justo, eres injusto. Pero Jesús habla de que los niños van al cielo. Y si el texto de Romanos 3 se refiere a todo ser humano, incluyendo bebés, la consecuencia natural es que tendríamos a Jesús diciendo que en el cielo habrán injustos, que el cielo estará plagado de niños injustos, porque según la doctrina del pecado original es que Romanos 3:10 hace referencia a todo ser humano, incluyendo bebés y niños. ¿Sí me expliqué? ¿Sí estamos en el argumento? Entonces, se refiere Romanos 3:10 a todo ser humano en general. ¿A qué se estará refiriendo Romanos 3? Notemos el versículo 9, por favor. ¿Qué dice? Romanos 3:9. ¿Dos montones? ¿Uno por uno? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Fíjense bien, ¿de qué está hablando el contexto? De los judíos y gentiles, que ambos están bajo ¿qué? Pecado. Pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Es algo práctico, hermanos. Miren, Romanos 1, por ejemplo, Romanos 1, resumiendo, nos trata de los gentiles. Empezando de todo el capítulo, pero por ejemplo dice, versículo 19, por ejemplo, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego sigue diciendo, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, fíjense lo que está, dice, está hablando de los gentiles. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué está hablando? De los gentiles, ¿sí? Está hablando de todo ese montón de gente que no tenía conocimiento de Dios, que no tenían la ley de Dios, que no tenían ninguna pauta a seguir, que eran pecadores. Desde los versículos 29 nos da una lista de pecados, nos da una lista vean, versículo 29, la primera parte dice, están atestados, estando atestados de injusticia. Vean, ¿con qué empieza? Injusticia, y ahí se va. Fornicación, avaricia, fornicación, perversidad, etc. ¿Sí? Lleva un montón de prácticas. Todo eso son pecados, hermanos. ¿Sí? Son cosas que se practican. Por ejemplo, fornicación se practica, por supuesto. Injusticia es algo práctico. Perversidad es algo práctico. Todas esas cosas que leemos ahí es algo práctico, mis hermanos. La maldad, la perversidad, la iniquidad, los engaños, los homicidios, las envidias, todas esas cosas, las murmuraciones, todas esas cosas son pecado, obviamente, son prácticas que se llevan a cabo, no se nacen así. Díganme ustedes, un bebé que haya nacido murmurador. ¿Ustedes se imaginan un bebé murmurador? Imagínense los cuneros, ¿no? Cuando están recién nacidos y ya te fijaste de aquella enfermedad. Imagínense, ¿no? O sea, ¿quién puede acusar a un bebé de perverso, de malo, de está lleno de envidia, ¿no? Un bebecito, ¿qué envidia puede tener? ¿Qué engaño puede ser? ¿Qué contienda? Y bueno, ahí está la lista. Entonces, luego el capítulo 2, encontramos la acusación a los judíos, mis hermanos. Miren, leamos así rapidito, versículo 2, capítulo 2, del versículo del 1 al 3, rapidito, hermanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Vean cómo ahora aquí está hablando Pablo a los judíos. En el capítulo 1 se da la tarea a Pablo de referirse a los gentiles, a los que están sin ley, a los no judíos. Pero en el capítulo 2 se da la tarea de abocarse a los judíos. Por eso, en el capítulo 2, cuando empieza a hablar de que menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, miren lo que dice el versículo 5, dice, y por la dureza de tu corazón, y por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego los versículos 7 en adelante nos habla qué es lo que van a recibir. Y lo que me llama la atención es que dice al judío primeramente, o al judío y también al griego, ¿sí? O sea que ambos van a recibir el pago correspondiente por sus pecados. Miren, ¿qué dice el versículo 7, por favor? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ajá. Vida eterna. Ahora, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok, ahí todavía no encontramos razas. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Muy bien. Vean ahí. Ahí nos habla del judío y griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Muy bien.
Ahora sí, fíjense bien cómo Pablo está hablando de dos tipos de personas o de dos líneas, gentiles y judíos. Y ahí va la línea, ¿ok? Luego, en el capítulo 3, Pablo sigue hablando acerca de todo lo que son los pecados. Y en el versículo 9 da la conclusión, por decirlo así. Ahora sí, con eso en mente, leamos el 9. Tribulación y No, angustia. de Romanos 3, hermana, Romanos 3, 9. 3:9 dice, aquí está. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ok, que todos están bajo pecado. Ahora, ¿todos quiénes? ¿Bebés y niños? Otra vez, la palabra todos lo tenemos que sujetar al contexto. ¿De qué está hablando todo el contexto de la carta? De gentiles y judíos pecadores. Entonces siempre hay que irnos atrás para poder dar una respuesta. Ajá. Ahora, versículo 10, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, no hay justo ni aún uno. ¿A qué se refiere entonces? A los que están bajo pecado, a los que están practicando el pecado, no a los bebés, no a los niños. Entonces, justo ahí tiene que entenderse a la luz de su contexto. Y el escritor, que es Pablo, está citando una parte de la escritura del Salmo 14 para hacer alusión a que tanto judíos como gentiles estaban llevando una vida práctica de pecado, enajenados a la voluntad de Dios. Por eso dice, versículo 23, noten el texto por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿todos a quiénes se refiere? Judíos y gentiles, pero todos aquellos que tienen la capacidad, ¿sí?, de pecar. Porque dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, es algo activo. Los niños no están ahí. Los bebés no están ahí porque ellos no pueden pecar. No tienen esa facultad de pecar. Miren, este argumento es tanto como aquel que dice, miren, vamos a Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 33, por favor. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vean, vean el argumento. Dicen los que están a favor del bautismo infantil, de bautismo de niños, de bebés. Ellos dicen que acá en este texto se encuentra el bautismo de niños. Porque dice que él se bautizó con ¿quiénes? Dice. Con todos los suyos. Todos los que estaban en su casa. Entonces dicen, en una casa hay bebés. En una casa hay niños. Así que, si se bautizó con todos los suyos, entonces también se bautizaron los niños. ¿Sí? Vean cómo agarran la palabrita todos y ellos dicen todos es todos. Todos los suyos. Se bautizaron con todos los suyos. Ahora, si hacemos el mismo argumento, veamos entonces el versículo 32 que dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿A quiénes le hablaron la palabra? A él y a todos los que estaban. A él y a todos los que estaban en su casa. Si agarramos el mismo argumento, entonces vamos a decir, entonces también le hablaron la palabra a los bebés, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Obviamente que no. La palabra todos tiene que sujetarse en este contexto. Todos los capaces de recibir la palabra de Dios, de escuchar, de entender, de razonar y de obedecer, por supuesto. Luego que todos los suyos se bautizaron, aquellos que tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, por cuanto todos pecaron, hace referencia a todos aquellos que tienen esa capacidad de pecar,
no hay justo ni aún uno, está refiriéndose a todos aquellos que llevan una vida de pecado, una vida práctica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? Sé que es un tanto confuso a veces o complicado, pero es nada más que vayamos razonándolos, los argumentos. Como quieran, a otra clase vamos a darle otra repasada, como hicimos ahora con Efesios 2, para refrescar nuestra mente y explicar a qué se refiere